A continuación, el Sistema de Salud Menonita, sirviendo con amor cristiano, presenta los accidentes cerebrovasculares, también conocidos como stroke, causas, síntomas y tratamientos. Los accidentes cerebrovasculares son un diagnóstico que puede limitar notablemente las acciones y actividades que solía realizar un individuo. La mayoría de estas ocurren cuando el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro es interrumpido. Esto se debe a una rotura o bloqueo en determinado vaso. La condición se está viendo más en pacientes jóvenes. Existen factores de riesgos modificables y no modificables que pueden disminuir la probabilidad de que usted sufra un accidente cerebrovascular, mejor conocido como stroke. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el accidente cerebrovascular? A continuación en los accidentes cerebrovasculares, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez. Bueno, muy buenos días y bienvenidos a este programa de Vivir con Salud. Como ustedes saben, mayo siempre ha sido el mes para educar, pero también para crear conciencia de los ataques cerebrovasculares, lo que la gente por ahí comúnmente conoce como derrame, pero ahorita vamos a hablar un poquito de que esa no debe ser, ¿verdad?, el término correcto, porque hay varios tipos de ataques de cerebrovasculares y en Puerto Rico, ¿verdad?, tenemos una incidencia bastante alta de este tipo de ataque y es importante que conozcamos y sepamos que, como todo en la vida, si tenemos una educación y conocimiento, se puede prevenir. Me acompaña el doctor Julio Rodríguez, neurólogo vascular y codirector de la unidad de stroke del Sistema de Salud Menonita de Caguas. Buenos días, doctor. Buen día, Luz Nereida. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a Puerto Rico. Qué bueno que esté aquí conmigo. Antes de quizás definir lo que es un ataque cerebrovascular, yo sé que hace unos años atrás hice un estudio en Puerto Rico y para mí un 40% era un porcentaje bastante alto con respecto a los ataques cerebrovasculares. Sí, lamentablemente aquí en Puerto Rico, pues por los factores de riesgo que tenemos, ¿verdad? Pues hay una alta incidencia y prevalencia de los eventos, ¿verdad?, cerebrovasculares en general, tanto los isquémicos como los hemorrágicos. Y muchas veces la gente eso lo desconoce y no sabe, ¿verdad?, que que cualquiera de nosotros podría tener un ataque cerebrovascular. ¿Quién está más a riesgo, el hombre o la mujer? Realmente siempre ha habido un debate entre cuál de los dos está más a riesgo. La mayoría de la data sobre esa pregunta en particular es de Estados Unidos y hay una leve tendencia a que la mujer es estadísticamente a mayor riesgo, pero usualmente esa información es un poquito, como le digo, es un poquito difícil de digerir porque realmente queremos que tanto el hombre como la mujer esté pendiente a todos los riesgos. O sea que sí hay una tendencia hacia que la mujer esté un poquito más estadísticamente a riesgo, pero realmente a cualquier persona y a cualquier edad. Típicamente después de los 55 años, pero los strokes le puede dar a personas jóvenes también. Exactamente. Y ahora entonces vamos a definir qué es un accidente o cómo lo definimos cerebrovascular. La palabra accidente usualmente era, ¿verdad?, el término que se usaba anteriormente porque estos eventos tienen, ¿verdad?, prevención, así que no nos gusta quizás llamarle accidente. También en Puerto Rico hay una costumbre de llamarle derrames a todo y estamos haciendo un esfuerzo, créeme, Luz Nereida, genuino de tratar de que desusemos la palabra derrame porque los tipos más comunes de estos eventos son los isquémicos y los hemorrágicos. Los derrames son los hemorrágicos, o sea que estamos realmente, al usar la palabra derrame, no estamos prestando la atención a la gran mayoría de los eventos que son los isquémicos. Eso es correcto, yo sé, por eso yo lo dije al principio, sí, porque todo el mundo, no, le dio un derrame, y derrame tiene que ver, ¿verdad?, con la sangre, y lamentablemente, pero no es así. Pero, ¿qué es en realidad un ataque cerebrovascular? Ok, básicamente es un daño al cerebro causado por ya sea una arteria o una vena. La mayoría de los pacientes, ¿verdad?, los eventos isquémicos que son los más comunes son aquellos donde por alguna razón se tapa una arteria. Si la arteria se tapa, esa arteria está proveyendo el oxígeno, ¿verdad?, a una región del cerebro. Y entonces, ¿qué sucede? Que ese cerebro va a estar desprovisto de oxígeno, por lo tanto, esas neuronas van a empezar a morir inmediatamente. De hecho, se entiende que se pierden alrededor de 2 millones de neuronas por minuto en el momento que está ocurriendo un evento cerebrovascular agudo. Claro, como le dije, esos son los isquémicos. Quiere decir
que en ese momento se tapó la arteria, empieza a haber un daño, ¿verdad?, al tejido cerebral y en consecuencia las personas van a tener debilidad o problemas al hablar, ¿verdad? Porque esos son los síntomas que me imagino que vamos a tocar Claro pronto. que sí. Entonces, los hemorrágicos es cuando realmente hay un derrame de sangre. Esos son donde se rompe una arteria, ¿verdad? Usualmente por presión arterial descontrolada, se rompe la arteria y entonces empieza a sangrar dentro de ese tejido. El cerebro no necesita sangre, ¿verdad?, entre las neuronas en ese contexto. ¿Y qué sucede? Que ocurre un proceso de inflamación, las neuronas empiezan a morir también, entonces ocurre, ¿verdad?, un déficit neurológico. Para efectos prácticos, los síntomas son iguales, o sea que al momento de empezar un evento cerebrovascular, esos síntomas que vamos a discutir pueden ser tanto de un isquémico como de hemorrágico, por lo tanto no hace diferencia, ¿verdad?, en el momento de los síntomas. Y que muchas veces pueden ser, pueden a lo mejor no haber tantos síntomas, sino que la persona a lo mejor sintió un poco de dolor de cabeza o de momento se sintió como mareadito y de aquí y de allá, porque puede ocurrir desde los bien pequeñitos, casi imperceptibles, ¿verdad?, hasta que llegue entonces un ataque grande. Definitivamente. Y lo importante es entender que tanto los eventos pequeños como los eventos, ¿verdad?, grandes son igual de serios, porque al momento del evento ocurrir, no podemos hacer una distinción si ese paciente va a quedar bien o mal. Así que es bien importante entender que al momento de tener síntomas neurológicos agudos hay que marcar el 911 y hay que ir al hospital. ¿Qué sucede? Que los síntomas, ¿verdad? Si quieres podemos hablar de los... Quería hablar primero, antes de pasar a síntomas, a causas. Okay. Y yo sé que muchas veces las personas que tienen enfermedad cardiovascular están a mayor riesgo de tener un evento, ¿verdad?, cerebrovascular. Y presumo que también aquellos que son hipertensos y sobre todo los que a lo mejor hipertensos no controlados, no en tratamiento, también están a mayor riesgo. Quería que habláramos de eso porque para mí es bien importante y sobre todo con una comunidad diabética tan grande en Puerto Rico, que es otro de los factores de riesgo para enfermedad cardíaca. De hecho, la razón número 1, número 2, número 3 es presión arterial descontrolada, tanto para los eventos isquémicos como para los eventos hemorrágicos. Y en Puerto Rico la prevalencia, ¿verdad?, de estos factores, incluyendo presión alta, diabetes y obesidad, es tan alta que realmente hay muchísimos pacientes a riesgo que no lo saben. Y es por eso que tiene que visitar a su médico, ¿verdad?, con regularidad, al menos 2 veces al año. Y toda persona mayor de 55 años ya de por sí tiene un factor de riesgo basado en la edad de tener cualquiera de estos eventos cerebrovasculares. O sea que, y yo le voy a ser bien franca, yo he conocido gente menor de 30 años que ya está comenzando a padecer de problemas de presión arterial. Definitivamente. Porque no nos alimentamos bien, porque no hacemos el ejercicio suficiente, porque no dormimos bien. Y eso es una mala combinación para cualquier persona y ya desde la adolescencia y juventud temprana estamos desarrollando ya, ¿verdad?, esas malas costumbres y ya luego a veces es muy tarde. Como quiera que sea, hacemos el énfasis en la prevención de los factores de riesgo. No se nos puede olvidar también, además de la presión alta y la diabetes, el colesterol alto, ¿verdad?, que eso es algo bien importante, al igual que el fumar es una causa muy importante que, ¿verdad?, que a pesar de que hay mucho énfasis a nivel comunitario de tratar de dejar de fumar, pero como quiera sigue ocurriendo, y las arritmias cardíacas. Específicamente la fibrilación atrial es una arritmia cardíaca muy común que puede producir coágulos en el corazón y estos coágulos pueden soltarse e ir al cerebro y obviamente causar un infarto cerebral. O sea que aquellos que a lo mejor padecen de esas condiciones tienen que atendérselas, mantenerlas en control y en tratamiento para evitar entonces a la larga, ¿verdad?, llegar a tener un evento cerebrovascular. Vamos a hablar de los síntomas, doctor, porque yo creo que es importante que la gente entienda y reconozca que, pues, a veces un dolor de cabeza persistente, los mareos, que nos desplomemos, son cosas que debemos estar pendientes porque tenemos que correr a una sala de emergencia. Sí, los síntomas van a depender de la parte del cerebro que se afecte. Si, ¿verdad?, si ocurre en la región del habla, pues el paciente puede tener problemas al hablar. Y cuando decimos problemas al hablar, no es solamente la lengua pesada, estamos hablando de problemas encontrando palabras, problemas entendiendo una conversación, que uno le esté hablando a la persona y de repente la persona no te puede entender. Los síntomas que son más notables pues tienden a ser los motores, ¿verdad? Debilidad del brazo, debilidad de la pierna, debilidad de la cara, usualmente tanto puede ser individuales como en combinación. O sea que una persona puede tener debilidad súbita de la cara, el brazo y pierna. También puede ser solamente del brazo, también puede ser solamente de la pierna. O sea que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el denominador común?
que son súbitos. O sea, que de repente estamos bien y en ese mismo instante tu vida cambia y empiezas a tener una debilidad que nunca habías tenido. Y por eso es que muchas veces, ¿verdad?, pues los pacientes notan los síntomas y van al hospital, pero también los ignoran, Luz Nereida. Y eso es un problema. No se puede quedar en su casa, tiene que ir al hospital, sobre todo un hospital que tenga la capacidad de atender este tipo de pacientes. Habiendo dicho esto rapidito, hay muchos pacientes que se acuestan a dormir con los síntomas. Por favor, no haga eso, porque esto es una cuestión de tiempo. El tiempo es cerebro y cuando se despierte puede tener síntomas permanentes. Exactamente, o sea que a lo mejor la gente piensa, pero es que a lo mejor hice algún trabajo y por eso me siento débil y de aquí y de allá. Claro. Que no lo miremos como eso, sino que vayamos más allá y acudamos, ¿verdad?, a una sala de emergencia. Yo siempre pienso que es mejor llegar y que nos digan, no hay nada después de todos los análisis, no me puedo ir para casa, a que tenga algo que entonces a la larga me deje una secuela en donde pues pueda ser muchísimo peor. Vamos a continuar hablando con el doctor Julio Rodríguez. En nuestro próximo segmento quiero hablar, porque él mencionó al principio, ¿verdad?, los tipos de ataques de cerebrovasculares y es importante que conozcamos esos tipos. Sabemos que el isquémico es el más común, pero de eso vamos a estar hablando en nuestro próximo segmento, así que nos vamos a la pausa. Los accidentes cerebrovasculares, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez desde el Hospital Menonita de Caguas. La razón de una incidencia en la población joven en los accidentes cerebrovasculares es porque lamentablemente las personas jóvenes están teniendo una tendencia a no cuidarse, una mala alimentación, el sedentarismo, obesidad, el manejo de la presión arterial y estos factores de riesgo que se veían en las personas mayores están empezando a surgir en las más jóvenes y notablemente afecta a estos individuos e impulsan esta condición. Gracias a los avances médicos existen múltiples alternativas para tratar algunas condiciones que pueden mejorar la calidad de vida de un paciente. Llama y coordina tu cita en el Centro de Neurociencias y Manejo de Ataque Cerebral del Hospital Menonita de Caguas al 787-653-0550, extensión 2300 y 2301. Los accidentes cerebrovasculares, causas, síntomas y tratamientos. Programa especial con Luz Nereida Vélez, traído a ustedes por el Sistema de Salud Menonita, sirviendo con amor cristiano. Regresamos en breve.